Diana Vargas, ella es abogada, socióloga. Y bueno, buenas tardes antes que nada, doctora. Un gusto compartir con usted esta entrevista y este diálogo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, repito entonces, aquí desde PDS. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Doctora, las reflexiones todavía un poco en caliente después de todo lo que acontece en la penitenciaría de Tacumbú. Y la verdad que no es la única con este tipo de incidentes, lamentablemente tenemos registros anteriores y obviamente el saldo, como le decía, autoridades hablan de una manera casi liviana y hablan del fallecimiento, que se lamenta, pero estamos hablando de una estructura que tiene una dependencia directa, obviamente, del Estado, ¿verdad? Sí, así mismo, toda muerte que se da en un contexto de encierro bajo tutela del Estado es responsabilidad del Estado. Sí, por supuesto. Independientemente que no lo haya hecho de manera directa, por ejemplo, un agente penitenciario, por más que haya sido entre particulares, en este caso entre facciones aparentemente del crimen organizado, igualmente eso implica responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque si deciden cerrarte, y que además nunca hay que dejar de repetir que el 70% de las personas en Paraguay, de las personas privadas de libertad, son procesadas. Eso no es una cuestión menor. Pero si deciden cerrarse, tienen que tener condiciones para ello. Y lo grave es que no existen, y a pesar de eso, se sigue abusando de la prisión preventiva. Y también tenemos que enfatizar en eso, porque finalmente mucho de esto que está pasando, que también relatabas al inicio, tiene que ver con estos brutales niveles de sobrepoblación, hacinamiento, obviamente combinados con otros factores como la corrupción, como el aumento de la presencia y del poderío de determinados grupos vinculados al crimen organizado transnacional y nacional también, porque también tenemos nuestro grupo autóctono, y la corrupción sistémica que sabemos que permea todo el sistema penal y en particular en este caso el sistema penitenciario. Es decir, tenemos una combinación de elementos que son muy explosivos y que realmente podría incluso generar mucha mayor violencia de la que tenemos, que no digo que sea poca, pero se dan hechos, digamos, de algún modo esporádicos, podrían ser todavía más frecuentes a mi criterio con estos elementos, pero de algún modo el status quo, o sea, el sistema ya funciona así. Entonces cuando se mueve quizá alguna pieza, hay un condimento nuevo, como estuvo habiendo, entonces ocurren estos episodios que obviamente son tremendos, familias sufriendo. Estuve anoche acompañando a alguna de las familias, tratando de obtener información. Y bueno, por supuesto, hay familias enlutadas y eso bajo ninguna circunstancia puede ser tomado de manera ligera, ¿verdad? En algún momento todos teníamos la sensación en medio de ese caos que lamentablemente incluso se transmitió. Hola, vamos a tratar de recuperar restablecer la comunicación. Sí, señor. Y bueno, te decía Arturo, eso porque yo veía hoy el tema del el término este que decían todos lamentamos, Sí. pero como te digo, básicamente no estamos hablando de una cuestión fortuita, ¿verdad? Todo esto acontece después de prácticamente... Pero algo que se veía venir. Más todavía porque... está de vuelta. Sí, doctora. Disculpe, le decía yo en este caso que en algún momento, en medio del caos que vivíamos todos, incluso a nivel audiovisual, porque todos los medios de comunicación estaban más que encargados de la cobertura, hasta casi llegaron a negociar con los privados de su libertad, en este caso, que tenían como rehenes aparentemente a los guardiacárceles. Una situación de absoluta falta total de autoridad e incluso de firmeza por parte de las autoridades. Yo sé que en muchos casos hasta mereció elogio el desempeño de la ministra, por lo menos es la opinión de mucha gente, pero en particular hubo un momento en donde se sintió absolutamente un descontrol y obviamente una situación en donde los que manejaban esa crisis eran los privados de su libertad, ¿verdad?
Nuestro sistema penitenciario está marcado por el autogobierno. O sea, eso no es nuevo, no es una cuestión que solamente se inventó anoche, por las propias características, en el sentido de, repito, el nivel de sobrepoblación, la escasa cantidad personal y la corrupción que le cruza. Entonces, digamos, goza de buena salud. Ahora, cuando y repito, cuando que ocurrió anoche, Tacumbú es una ciudad. No es tan sencillo entrar y desde adelante tener conocimiento de lo que ocurre y digamos tener el control de ese lugar. O sea, siendo realista, sí es muy complejo. Hoy día, no sé si me escuchan. Sí, la estamos escuchando perfectamente. Y hoy día se estima este componente de mayor violencia que le imprimen estos grupos que están muy fortalecidos, como el PCC y el Plan Rosela, y también hacen llegar a la más desbordada institución. Pero igualmente yo sí me parece destacable es el canal de diálogo. En otros episodios se ha dado mucha experiencia y actuación policial. O sea, yo creo que pretender mostrar el poderío de parte del Ministerio de Justicia ingresando una gran cantidad de contingente de personal policial o penitenciario y haciendo uso de la fuerza, realmente eso podía haber sido una catástrofe. Podía haber, porque las condiciones de edilicia son propicias con todo lo que se estaba quemando. Hay mucho material inflamable, las conexiones eléctricas son absolutamente caóticas. Entonces creo que la alternativa elegida, en este caso, que fue el diálogo y llegar a ciertos acuerdos, que creo que fue adecuada. Fue la más pacífica, de hecho, otra vez por el resultado. Con respecto incluso a terceros, ¿verdad? Porque tengamos en cuenta que eso está ubicado en un barrio populoso en donde algunos nos comentaban que hubo gente que en ese sitio no durmió nadie, ¿verdad? Por la preocupación, por el miedo y por la angustia misma que se vivió, ¿verdad? Sí, así mismo, porque como decía, hay toda la situación de consumo que lamentablemente están muchos muchachos muy deteriorados, que muchas veces a cambio de un poco de dinero también arriesgan sus vidas con este tema de un incendio. Siempre puede obviamente desbordarse, pero un aspecto que siempre en mi experiencia al menos trajo peores resultados fue la intervención policial. Dentro de, o sea, recordarán cuando se realmente asesinaron a adolescentes en el centro educativo de Itagua. O sea, tenemos algunos antecedentes, así que creo realmente que esa circunstancia que se daba ayer, como de mucha tensión, y en una ciudad, porque Tacumbú es una ciudad caótica, reflejo, como decía, de las instituciones y de la débil institucionalidad que tenemos, del desorden un poco que nos prima en esta república, y era muy muy complejo intervenir de otro modo, yendo nomás al hecho puntual de lo que ocurrió ayer, pero claro que hay que hacer un análisis más amplio, ¿verdad? Sí. Es urgente ya un debate sobre el uso hasta casi abusivo de la figura de la prisión preventiva, doctora. Sin duda, y llevamos muchos años quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos advirtiendo al respecto. O sea, este modelo de encierro, que sobre todo se recrudeció desde el 2011, cuando se dan algunos hechos así, obviamente también los medios de comunicación inciden, de repente cuando ocurre algún hecho violento, entonces empieza como el discurso de tenemos que encerrar más por la seguridad de las personas, y bueno, llegamos a donde llegamos en un modelo insostenible. El 70% de las personas privadas de libertad está en condición de procesado. Tenemos un ministerio público absolutamente selectivo y muchas veces ineficiente. Entonces también, y después, bueno, sumado a la mora judicial y a la corrupción. Claro. Y sobre todo hay que decir quiénes son los que están en la cárcel. No estoy diciendo ninguna novedad, pero es un penaje, es el residuo del residuo, es el residuo, digo entre comillas, porque son seres humanos
realmente en muchos casos víctimas de la ausencia de políticas sociales, pero son tratados como residuos, ¿verdad? Y entonces el Ministerio de Justicia tampoco la tiene muy fácil, porque es complejo cuando llegan personas absolutamente deterioradas, por ejemplo, en su salud mental, no pretender educar o atender a la salud únicamente desde la cárcel cuando se trae una serie de vulnerabilidades ya anteriores. Todavía es más desafiante, más aún en un sistema no profesionalizado, porque eso hay que decir, la labor difícil de los agentes penitenciarios. No estoy desconociendo la complejidad de su labor, pero muchas veces hace, generalmente de hecho, el personal que no tiene formación para la naturaleza de lo que se espera, porque recordemos que no es una labor de seguridad únicamente. Un elemento de su labor tiene que ver con la seguridad, pero principalmente tienen que ser agentes de inserción social, o sea, con habilidades para mediar situaciones, para justamente acompañar procesos de reintegración, de revinculación con la familia. Bueno, eso no es posible con el capital, con el talento humano que hoy cuenta el Ministerio de Justicia. Y lo más grave de lo ocurrido ayer, doctora, es que dentro de esa marginalidad de los que están en la cárcel, los más marginales fueron los que sufrieron las consecuencias de la violencia, porque en realidad los que perdieron la vida son los que estaban en el famoso tinglado, los pasilleros, los que no tienen acceso a una celda, por ejemplo. O sea, dentro de los marginales, los más marginales, de nuevo, los más desprotegidos, fueron las víctimas. Sí, y siempre, o sea, como en toda sociedad, los más débiles son los que generalmente reciben las peores consecuencias. Pero tiene que ser también, o sea, yo creo que es momento de sentarse a hacer, como decíamos, un análisis más profundo, en el sentido de que el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad. O sea, en su sistema penitenciario no se puede sacar, digamos, la responsabilidad de encima, porque son personas que fueron asesinadas bajo un contexto de encierro, bajo su tutela, sí. Pero no se puede desconocer que esto puede seguir ocurriendo y agravándose mucho más si es que no tenemos efectivamente un trabajo más serio de parte del Ministerio Público, de parte del Poder Judicial, con relación a las personas privadas de libertad, como muestra simplemente un ejemplo, o sea, de los niveles de corrupción y degradación. Estuve acompañando recientemente el caso de una joven, 19 años tenía cuando ingresó, lleva casi 5 años privada de libertad, porque ella era trabajadora doméstica en una casa donde resulta que había microtráfico. Entonces llegan en un procedimiento y detienen a las dos mujeres, la dueña de casa y la empleada doméstica. ¿Quién creen que sigue privada de libertad? La empleada y la doméstica. Definitivamente. En cambio, la propietaria salió al año y todavía esta mujer sigue procesada. Esto es en la circunscripción de Paraguarí, y ella sigue procesada, y uno se pregunta por qué. Entonces la fiscalía que dice que vamos a pedir 5 años, ya hace los 5 años que está, pero resulta que en la carpeta no hay nada digamos, en contra de ella como para llegar a una condena, pero igual van a llegar, porque eso es lo que ocurre en un sistema donde realmente no hay un control. Se supone que la fiscalía debe controlar la labor de la policía. Eso no hacen. Lo que hacen es escribir el acta policial como si fuera la verdad absoluta. Una policía que tenemos también inficionada por la corrupción y por las mafias. Sí. Y a su vez, el Ministerio Público termina marcando la línea del juez de garantía. O sea, el juez de garantía, que es el que debe controlar justamente toda esta fase, tanto policial como fiscal, resulta que se convirtió en un pasapapeles. Entonces simplemente se ocupa de fijar medidas, no hay un control de garantía, que mínimamente se reúnan los requisitos para una imputación, ni hablar para una aplicación de medidas. Y entonces todo el sistema está pervertido, desnaturalizado, y después nos asombramos cuando vemos cabezas rodando. ¿Qué violencia se ejerce desde el Estado entonces, Es violencia institucional, sin duda. Sin duda, estos son los efectos. Doctora, de hecho le agradecemos mucho el tiempo, la paciencia y bueno, gracias de alguna forma por ilustrarnos en esto, porque como decía usted, escandalizados todos veíamos esas escenas
que incluso se viralizaron ya en horas de la noche, cuando todavía tan siquiera las autoridades tenían todavía conocimiento de lo que pasaba al interior de la penitenciaría, pero ya obviamente estas imágenes trascendían, porque de alguna forma revelan, como dice la doctora, la verdadera violencia que se ejerce desde la estructura injusta del Estado. Del Estado, exactamente. Y para el tema del hacinamiento, la construcción de nuevas cárceles definitivamente no es la solución entonces. Sí, no es la solución en el sentido que con los niveles de ingresos que tenemos no va a resolver, porque esas cárceles al término de un año van a estar igual de abarrotadas que las demás que ya tienen altísimos niveles de sobrepoblación. Entonces, si seguimos ingresando, así como ingresamos, tenemos que construir aproximadamente 6 cárceles por año, pero con un modelo distinto, que como decíamos, no involucra solo al sistema penitenciario, ¿verdad? Claro, sí, pero doctora, si el 70% de la población no tiene condena, de la población penal, digo, liberando a una cantidad de esa gente, las que merecen estar en sus casas, se reduciría el problema. Sí, o sea, realmente sería al menos más manejable una población que efectivamente tenga, por un lado, todos los requisitos legales para que efectivamente tenga que estar privada de libertad, y por supuesto no podemos seguir teniendo esos índices de procesados, tenemos que avanzar en los procesos y que estén realmente en privación de libertad aquellas personas condenadas, que amerite que puedan tener un plan, porque se supone que de ahí tienen que construir un proyecto de vida al cual quieren llegar una vez que salgan, pero desde el día 1 hay un equipo técnico criminológico, está previsto en el Código de Ejecución, hay profesionales de la psicología, del trabajo social, y se supone que tienen que acompañar ese plan. Y aquí tenemos que sacarnos la idea de las cárceles industriales. Eso en el mundo ya hace décadas se repensó, en algún momento fue la panacea. Pero en realidad, después lo que se empezó a ver es que vos podés, como por ejemplo, para tener un ejemplo acá criollo, ¿verdad? El boxeador. Puedes darle muchas herramientas, por ejemplo, laborales, o en este caso, desarrollar su talento, que era el deporte. Pero si resulta que no atendemos su salud mental y sus vínculos, cuando esta persona sale, que fue lo que a él le pasó, que a las pocas semanas otra vez estuvo involucrado en un hecho, porque hay que trabajar también esos aspectos que tienen que ver con el desarrollo personal, no solamente que sepa hacer algo, que puede ser o jugar bien al boxeo y ganar premios hasta sudamericanos, o hacer buenos termos, que si en realidad no trabajamos en la salud mental de esa persona y que tenga una red de apoyo. Hoy día las personas privadas de libertad, muchas quedan abandonadas porque sus familiares no soportan todo lo que tienen que pasar para poder ingresar junto a ellos, o porque el deterioro ya previo por el consumo, etcétera, hace que las relaciones se vuelvan tensas. Entonces, si no trabajamos en restablecer esos vínculos, la persona cuando sale está suelta en el mundo. ¿Y quién hoy se ocupa? Y el PCC. El PCC les da sentido de pertenencia adentro y afuera, porque también les hace el seguimiento para que continúen dentro del circuito. Entonces, eso es demasiado peligroso. Bueno, doctora, le agradecemos mucho el tiempo, le repito entonces, y bueno, le deseamos de aquí buena tarde. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora. Lo escuchaste aquí en PDS.